Muy buenas, una vez más estamos con ustedes a través de nuestro canal sobre las actividades agroecológicas para la producción de alimentos nutracéuticos en República Dominicana. Mi nombre es Alejandro Alonso. Estamos en otra exposición más de las tantas que pretendemos llevar a cabo para los fines de una buena orientación, capacitación y preparación de todo el televidente que a través de nuestras actividades agroecológicas y por estos medios llevamos una serie de informaciones que consideramos importantes para los fines del desarrollo de la agroecología en República Dominicana. Mi nombre es Alejandro Alonso, bionaturista, y hoy presentamos una imagen muy importante sobre las rocas profundas esquisto petrolero, de donde se extrae el gas de lutita, como se le llama técnicamente en Europa, Estados Unidos, básicamente. En el 1930, 1925, 1930, 1932, en Rusia específicamente, se hicieron unas investigaciones en la profundidad de 2.500 y 3.000 metros de profundidad, llegando a los pozos petroleros y debajo de los pozos petroleros en la ubicación donde están las rocas o esquistos petroleros. Esas rocas, que de donde proviene el petróleo, fueron procesadas con gas, productos químicos, aerosol y sobre todo vapor de agua a altas temperaturas. Esas aguas a alta temperatura pues fueron introducidas a esas rocas, y esas rocas, de estar en estado sólido, la llevaron a estado gaseoso. En el estado gaseoso se utilizaron grandes cantidades, o se utilizan grandes cantidades de agua para, en ese proceso, con vapor de agua, productos químicos, se licúan esas rocas y luego se convierten en gas, y ese gas sube a una planta que reserva y lo almacena, ese gas de lutita, que es altamente contaminante. Es lo mismo que le llaman fracturación hidráulica. Todo ese gas se almacena, pero el agua que se utiliza para esa actividad de la producción de gas de lutita, que se ha especializado en Estados Unidos básicamente, ese gas de lutita se utiliza en múltiples actividades como un derivado de los hidrocarburos. Y ese gas de lutita se utiliza en la fabricación de una serie de productos y componentes agrotóxicos que se utilizan, que vienen de la petroquímica y se utilizan en el campo agropecuario. Esos agrotóxicos se forman como fertilizante petroquímico, como materia prima se utiliza el gas natural, roca fosfórica, azufre y sales de potasio como materia prima. Hay un proceso intermedio de insumos intermedios, que es de anhídrido carbónico, amoníaco, ácido nítrico, solución de nitrato de amonio, ácido fosfórico y ácido sulfúrico. Estos intermedios se combinan con estos productos naturales del gas natural, y eso a su vez, esa combinación nos lleva al final a la urea. Por cada 750 metros cúbicos de gas natural producen 1 tonelada de urea. Entonces, en la combinación de anhídrido carbónico más amonio nos da urea. La combinación de amonio más ácido nítrico nos da sulfato de amonio. Y así sucesivamente se combinan estos elementos con el gas natural y van dando un producto final, que es el que utilizamos como fertilizante en los campos de la agropecuaria convencional. Finalmente, todas esas combinaciones que se llevan a cabo en laboratorio de la petroquímica nos da el complejo nitrógeno, fósforo, potasio, lo que conoce comúnmente nuestro productor y los técnicos del campo de la producción convencional como el NPK, o sea, 15 de nitrógeno, 15%
de fósforo, 15% de potasio, o puede ser el muy conocido triple 15, comúnmente en República Dominicana, pero también el triple 12, nitrógeno, fósforo, potasio, y todo ello, lógicamente, que son componentes de la petroquímica, y esos componentes de la petroquímica están contaminados con xenobióticos bioacumulables. Los derivados de los hidrocarburos como consumo son contaminantes bioacumulables, petroquímicos, en el caso de los fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, antibióticos en animales, metales pesados, que es uno de los componentes del petróleo. Hay metales pesados en proporción sumamente significativa en los componentes del petróleo. Productos químicos, cultivos transgénicos, que son otros elementos que inciden en las actividades de la alimentación de nuestra población, aunque en República Dominicana no tenemos per se producción de productos transgénicos en términos de semilla y siembra, pero las importaciones, especialmente de cereales, y en el caso del trigo, que la mayor parte del trigo que llega a República Dominicana es transgénico, y ahora van a llegar grandes cantidades de arroz de diferentes variedades transgénicos, porque van a venir importados del extranjero. Alimentos irradiados, que son otra forma de la contaminación con metales pesados. Ceniza volante tóxica, que más adelante conoceremos conjuntamente con las exposiciones que nosotros iremos presentando a través de nuestro canal, básicamente. Nosotros, de los 1.991 insumos agropecuarios y productos procesados contaminados con xenobióticos de uso diario por la población dominicana actualmente, de eso tenemos xenobióticos contaminantes, herbicidas, plaguicidas, disruptores endocrinos, PCB, furano, dioxina en la agropecuaria, un 89.20%. De esos 1.991 insumos, pues el 89.20% son de estos agrotóxicos que utilizamos en el campo agropecuario en República Dominicana. Detergente de uso en el hogar, lo que utilizamos para la limpieza, para la belleza del hogar, para las condiciones del hogar, tenemos un 3.42%, que ustedes van sumando y van a ver cómo va aumentando todos esos agrotóxicos, se van aumentando en el uso diario de nuestra población dominicana. Químicos en alimentos procesados, esa es otra parte donde se utilizan conservantes, colorizantes, saborizantes, etcétera, etcétera. Sumado todo ello, constituyen los xenobióticos contaminantes. Insumos agropecuarios orgánicos, solamente tenemos 2.46%, 2.5% redondeando en el caso de los orgánicos certificados en República Dominicana. Y por último, antibióticos de uso agropecuario en general con 1.5%. Todos ellos dependiendo de los 1.991 productos de insumos agropecuarios convencionales y solamente un 2.5% son productos orgánicos en República Dominicana. Esos productos vienen elaborados con la condición de que la partícula, que son múltiplos y submúltiplos del gramo, por ejemplo, un kilogramo tiene 1.000 gramos, un hectogramo tiene 100 gramos, un decagramo tiene 10 gramos. Un gramo dividido entre 10, por ejemplo, esto es un gramo, lo dividimos entre 10 y vas a hacer un decagramo, decigramo. Si es dividido entre 100, vas a hacer un centigramo. Si lo dividimos este gramo, suponiendo que esto sea un gramo, lo dividimos entre 1.000, vamos a tener un miligramo. Por cada partícula pequeña sería un miligramo. Y así sucesivamente, si lo dividimos entre 1.000.000, ese gramo lo va a ver un microgramo. En el caso de que sean 1.000 millones, ese gramo dividido 1.000 millones de veces, pues vamos a tener un nanogramo. Si es en el caso de 1.000 millones de microgramos, entonces ya tendríamos picogramo, femtogramo, aptogramo y septogramo. Lo que quiere decir que esas partículas de nanogramo, picogramo, femtogramo son tan pequeñas que nosotros no las podemos percibir a simple vista con una simple observación, ya que son partículas sumamente pequeñas. Usted que toma un aerosol y ese aerosol
usted va a observar la partícula en el momento en que sale todo el aerosol, pero al cabo de medio minuto o un minuto ya esa partícula no se visualizan, sino que se distribuyen en el aire porque son tan pequeñas que el aire la flotan y se la llevan y la trasladan a diferentes partes. Pues eso mismo sucede en el caso de los petroquímicos, que son líquidos que se utilizan para la fertilización y que ellos a través de los estomas de las plantas, que es por donde se absorben los nutrientes a nivel de hoja y de tallo, pero también a través de la raíz de las plantas, esas partículas tan pequeñas fácilmente penetran a las plantas. En el caso de los humanos, pues fácilmente penetran a través de nuestra piel y también a través de nuestros intestinos, la microvellosidad intestinales. Y como son tan pequeños y en grandes cantidades, pues el organismo la asimila y la absorbe, en un caso para ser perjudicial, en nuestro caso de la salud, y otro en caso beneficioso cuando el producto es favorablemente nutritivo para la célula humana o para la célula vegetal. Aquí observamos que en la escala de los nanométricos, los elementos que son la millonésima parte de un metro. Un nanómetro es la millonésima parte de un metro. Entonces, es tan pequeña la molécula que están establecidas el átomo, molécula, proteína, bacteria, célula, tienen ahí dimensiones muy pequeñas. Por ejemplo, en el átomo son pequeñas 0. Microgramos. Así sucesivamente van disminuyendo en términos de tamaño. Una proteína tiene el tamaño de 10 nanogramos. Un virus tiene el tamaño de 1 nanogramo. Lo que quiere decir que las partículas son tan pequeñas que penetran fácilmente a través del tejido de la planta, en este caso de los estomas, y también en el caso de los humanos a través de los poros del humano y también a través de todo el tubo digestivo, lo que constituye con ello una penetración fácil y una contaminación fácil también. El tamaño de las partículas de insumos agropecuarios y productos procesados contaminados con xenobióticos de uso diario por la población dominicana actualmente. Primero, el tamaño de los estomas varía según la especie y las condiciones ambientales y suelen estar entre 10 y 40 micrómetros. Los estomas pueden permitir el paso de partículas muy pequeñas, como las del hollín o los microplásticos, que pueden afectar la salud de las plantas. O sea, los estomas en la planta permiten el paso de esas partículas que son determinadas en nanogramos, picogramos, etcétera, etcétera, porque son muy pequeñas. En segundo lugar, el diámetro de los poros pueden ir desde 1 milímetro hasta 3 nanogramos. El diámetro del poro promedio mide alrededor de 100 micrones y los poros se distribuyen aleatoriamente en toda la piel del humano. Tercero, en la placenta de la mujer preñada, la cara fetal es la que mira hacia el útero. Es de superficie rugosa por los cotiledones, que son la utilidad funcional de la placenta. Es el color rojo. En cada cotiledón existen orificios de 0.5 a 2 milímetros de diámetro. Se ha detectado partículas con un tamaño promedio de 10 micrones en la placenta de mujeres preñadas y del feto. Estas partículas son suficientemente pequeñas como para ser transportadas por el torrente sanguíneo y afectar la salud de la madre y del feto. El símbolo del micrón es UM1. Indica que el tamaño de la partícula del polvo seco suele estar de 10 a 500 micrómetros, dependiendo de la velocidad, el ángulo de la pulverización, la viscosidad y la densidad del líquido, la temperatura y la humedad del gas o del producto que se esté usando en humano o en la agropecuaria. Lo que quiere decir que un micrón es tan pequeño que puede penetrar fácilmente por estas dimensiones de la membrana del tejido
de la placenta fetal y de la placenta materna, lo que permite que los disruptores endocrinos, productos químicos de los agrotóxicos, penetren fácilmente y afecten el desarrollo fetal en el individuo cuando está una mujer embarazada. Los hidrocarburos están formados por una composición elemental orgánica de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre. Además, metales inorgánicos y o metales pesados. Los porcentajes elementales van desde 80 a 90% de carbono, del 8 al 13% de hidrógeno, hasta el 2% de nitrógeno y el 3% de azufre, y menos del 6% de metales inorgánicos o metales pesados. Alrededor del 2% del total inyectado en las rocas de esquisto es una mezcla de benceno, o sea, lo que se le inyecta en los esquistos petroleros para poder convertir esa roca en gas. Se le inyectan benceno, sileno, cianuro, algunos metales pesados como el plomo, mercurio, hierro, níquel, cromo, vanadio, cobalto y elementos radiactivos, cuya mezcla constituyen el petróleo. Todo ello, lógicamente, que como ese gas de lutita viene con toda esta composición, lógicamente que está cargado de xenobióticos contaminantes bioacumulables y que eso a su vez son dañinos para el suelo, contaminan las aguas y si se contaminan suelo y agua y el medio ambiente, pues lógicamente que los cultivos que se utilizan estos agrotóxicos se contaminan también y eso a su vez los cultivos contaminan a los animales y contaminan al humano que consume estos cultivos ya cargados de estos agrotóxicos. Los orígenes del gas natural son los mismos del petróleo. Cuando se encuentra un yacimiento que produce petróleo y gas, a ese gas se le llama gas asociado. O sea, cuando está el gas junto al petróleo se le llama gas asociado. Hay yacimientos que solo tienen gas. En este caso se le llama gas libre. El 90% de los productos petroquímicos se derivan del propano, metano, benceno, sileno, tolueno, etano y butano. Todos ellos son de la petroquímica altamente contaminante. Aquí vemos la imagen de lo que hablábamos del fracking chemical, o sea, de la contaminación con metales pesados, y es lo que explicábamos que se inocula vapor de agua con todos esos componentes químicos que señalamos anteriormente, y ese vapor de agua a altas temperaturas, altísima temperatura, pues de ser una roca sólida se convierte en gas y ese gas sube a un almacenamiento y eso a su vez es lo que se utiliza para como un derivado de los hidrocarburos para diferentes actividades de combustión en la industria, en la agropecuaria, en todo lo concerniente a las actividades productivas de la vida convencional desde el punto de vista de la agropecuaria, pero también de la medicina y también para uso de una serie de productos derivados de esos hidrocarburos lo utilizan en el hogar. Por ejemplo, en el caso de los herbicidas y plaguicidas, esa petroquímica elabora todos estos componentes en su laboratorio para el campo agropecuario. Tenemos xenoandrógeno y xenoestrógeno, que son disruptores endocrinos, que también vienen de la petroquímica, una gran parte, combinado con productos sintéticos, a los fines de ser utilizados en el campo agropecuario. Algunas de las sustancias químicas se comportan como hormonas y alteran la homeostasis normal del sistema endocrino en las personas. A estos compuestos se les denomina disruptores endocrinos. Actúan en los estadios tempranos de la vida, produciendo lesiones irreversibles. Del día 30 al día 40 de la preñez de la madre se define si el hijo será estéril, homosexual o lesbiana, lo que quiere decir que esos disruptores endocrinos alteran la homeostasis del proceso hormonal y el desarrollo de la gónada cuando el feto apenas tiene 2 semanas o hasta los 60 días de preñez de la madre, alterando todo ese proceso y convirtiendo a ese feto, se va a manifestar su esterilidad cuando ya es adolescente o es una persona adulta. O sea, pero todo el daño ocurre mientras esté la madre embarazada en el proceso de preñez de la segunda semana hasta los 60 días de preñez.
No existe un umbral preciso para el desarrollo del efecto tóxico. Su acción puede ser sinérgica, antagónica o adictiva. En el caso de sinérgica es que hacen los valores hormonales, se duplican o se triplican. Si los valores en términos de hormona se realiza un antagonismo, entonces hay una acción contraria a la hormona, como es el caso de la insulina, que nosotros producimos de manera normal insulina, pero dada la ingestión de disruptores endocrinos que provocan un antagonismo en la producción de insulina, entonces el páncreas se ve impedido de producir insulina en vista de ese antagonismo. En el caso que sea adictivo, pues es algo similar a la sinergia, mientras que el adictivo es que hace un efecto de adicción, de consumo, como es el caso de la droga. Si nosotros utilizamos droga las primeras 3 o 4 semanas, pues viene un efecto adictivo donde ya el cerebro se condiciona a hacer uso de esa droga y sin esa droga no funciona. En el caso de los agrotóxicos sucede algo similar en el humano. Aquí vemos que en el momento de exposición, como decíamos, unas 2 primeras semanas, hasta los 60 días, el feto puede ser intervenido y afectado el proceso de desarrollo de su gónada cuando están en el proceso de gestación de la madre. Los otros disruptores endocrinos es este otro listado, donde nosotros en Dominicana tenemos un gran número de esos productos que se utilizan en la agropecuaria, especialmente en campos de cultivo se utilizan estos productos y los efectos se vienen a notar cuando nace el niño y ya en su adolescencia o en su adultez, en temprana edad, es notoria la esterilidad del varón o de la hembra, o lesbianismo en el caso del varón, o homosexualismo en el caso del varón y lesbianismo en el caso de la hembra. Entonces, nosotros con todos estos productos, el PCB, el furano, la dioxina, que tienen en su composición cloro, son altamente perniciosos, sumamente dañinos, contaminan las células del cuerpo y a su vez dañan órganos y ellos ocasionan, todos ellos, más los anteriores señalados en estos listados, ocasionan serios problemas de enfermedades degenerativas en nuestro país. Por eso tenemos tanta dolencia de enfermedades como hipertensión, cáncer, enfermedades como la diabetes, que tenemos una población con una incidencia altísima de diabetes en la República Dominicana, dada la alta contaminación con xenobióticos bioacumulables y conjuntamente con eso el consumo de hidrocarburos refinados, carbohidratos refinados. Los carbohidratos refinados de cereales, como es el trigo, como es la cebada, como es la avena que utilizamos, además de ser refinados, son productos transgénicos que vienen importados. En el caso del arroz que consumimos, también el grano del arroz en República Dominicana es refinado y ese grano refinado ocasiona serios problemas en los niveles altos de azúcar en sangre. Entonces, toda esta combinación más la importación del sirope de fructosa de maíz transgénico son los llamados componentes que favorecen a los altos índices glucémicos en la población humana. Y República Dominicana está siendo realmente afectada por esa ingestión de agrotóxicos contaminantes bioacumulables, más las harinas refinadas y alimentos de los cereales refinados transgénicos que estamos consumiendo, y eso está provocando serios problemas de diabetes, serios problemas de hipertensión, serios problemas de obesidad y otras enfermedades, así como enfermedades degenerativas. La consecuencia perjudicial para el humano por los agrotóxicos acumulados en célula vegetal. Los agrotóxicos plaguicidas son sustancias químicas utilizadas en la agricultura para el control de plagas y enfermedades en las plantas. Sin embargo, cuando estos compuestos se acumulan en la célula vegetal o en los seres humanos que consumen estos vegetales contaminados con xenobióticos, tienen efectos perjudiciales para la salud humana.
Algunas de las principales consecuencias negativas incluyen toxicidad aguda, acumulación y toxicidad crónica. Toxicidad crónica. Esto, alteraciones endocrinas, como ya hemos hablado de los disruptores endocrinos, que son acumulables. Efectos neurológicos, que afectan el sistema nervioso central. Alergia y sensibilización a esos productos de los agrotóxicos. Problemas reproductivos, la infertilidad, aborto espontáneo, efectos congénitos y una serie de problemas a nivel de los órganos genitales, como alteración de las hormonas por los disruptores endocrinos, de los agrotóxicos que vienen de la petroquímica. Resistencia bacteriana es otro de los elementos que podemos observar cuando utilizamos diferentes antibióticos que vienen de la petroquímica, y lamentablemente la bacteria, hay resistencia y hay enfermedades que son prácticamente incurables en vista de que tanto los insectos como bacterias crean resistencia a esos productos del agrotóxico. Bien, efectos sobre la salud humana. Tenemos formaciones urogenitales en el hombre, calidad seminal en el hombre, se afecta la calidad del semen, cáncer de mama en la mujer especialmente, precocidad en el desarrollo sexual, en mujeres muy jóvenes de 7, 8, 9 años, ya son mujeres que están en etapa de productividad en términos sexual, ya hay desarrollo de los senos, hay menstruación y eso se hace de manera precoz por el consumo de esos petroquímicos utilizados en la agropecuaria convencional. Endometriosis en la mujer, cáncer de la próstata en el hombre, disfunción de la tiroides. La tiroides se ve afectada seriamente con el consumo de los agrotóxicos en la petroquímica, que de manera común y muy normal en República Dominicana se hace día a día. Y esto se nota en muchas mujeres, la alteración por hipotiroidismo especialmente. Desarrollo neuroconductual, diabetes y obesidad. Ahí debemos incluir la hipertensión por la alteración de todos estos productos xenobióticos contaminantes de la petroquímica, que afecta seriamente la salud del individuo y lleva a tener serios problemas en términos de salud. El estudio de efectos tóxicos de los metales pesados en el ser humano ha cobrado particular importancia en los últimos 50 años. Los metales pesados no son biodegradables y persisten en el medio ambiente durante largo periodo de tiempo, lo que conlleva una exposición crónica por parte de la población. Los metales pesados más importantes en cuestión de salud son el mercurio, el plomo, el cadmio, el níquel y el zinc. Algunos metales como el arsénico y el aluminio. Eso es aquí notorio. Que los metales pesados lo podemos observar donde están esas minas abiertas y en el uso de agrotóxicos a nivel del campo, pues los efectos en términos de salud son notorios en la población humana, donde utilizan todos estos elementos cargados de metales pesados. La contaminación del medio ambiente por sustancias tóxicas está produciendo una serie de síndromes. Estos son diferentes problemas cardíacos, congénitos, disruptores endocrinos, síndrome de fibromialgia, que estamos observando una población especialmente femenina afectada de fibromialgia, la enfermedad de Parkinson, fragilidad de la osteoarticulación, síndromes hormonales, afecciones por efectos hormonales, en el caso del lesbianismo o el homosexualismo o la esterilidad, como efecto de los disruptores endocrinos de la petroquímica por el uso de los agrotóxicos y de productos de uso y consumo en el hogar. Enfermedades demineralizantes, o sea, la falta de una nutrición nutracéutica, pues elimina gran parte de los minerales que necesitamos nosotros a nivel de nuestro sistema nervioso y a nivel de los órganos de importancia para el desarrollo del individuo. Pérdida de micronutrientes. Un déficit nutricional debido al exceso de refinamiento de los alimentos. Esto se refiere específicamente a la harina de trigo, al arroz refinado y a los cereales que consumimos a diario en República Dominicana, alterando los índices glucémicos y con ello contribuyendo a la obesidad,
a una serie de problemas de la salud, a la hipertensión, entre otros problemas de enfermedades degenerativas. Contaminación del suelo. La contaminación del agua, con aumento de nitratos y nitritos y de plomo. Ahí eso es un elemento también importante, el asunto de la contaminación con los nitritos por el uso del nitrógeno inorgánico, un nitrógeno que no es adecuado ni apropiado, como es el caso de la urea, el sulfato de amonio, el nitrato de amonio, entre otros, que son de los fertilizantes químicos que vienen de los laboratorios de la petroquímica, y eso ocasiona serio daño en la biodiversidad ecológica del suelo, y eso a su vez también cuando son ingeridos a través de la ingestión de la planta que consume tanto el animal como las personas, en el caso de nosotros los humanos, pues altera la microbiota bucal, y al alterar la microbiota bucal se elimina, y esos nitratos que se acumulan en la vía digestiva ocasionan la conformación de la nitrosamina o nitrosamidas, y esas nitrosamidas o nitrosaminas son altamente cancerígenas en la vía digestiva. La contaminación por exceso de grasa saturada. En el caso de la mantequilla de margarina, que esa mantequilla de margarina elaborada de vegetales, pues son cargadas con hidrógeno, y ese hidrógeno la lleva a transformarse en grasa trans. Esa grasa trans que se está utilizando en una serie de alimentos de bollería, en este caso la bollería de panes, dulces, etcétera, etcétera, todo eso que se elabora con harina, pues tiene grasa trans, y esa grasa trans es altamente dañina, ya que ocasiona hígado graso, y las arterias, venas, pues ocasionan ateromas y ateroesclerosis. Ambos problemas afectan el sistema circulatorio. La contaminación aérea con los pesticidas, plaguicidas y dioxinas, todo ello de los agrotóxicos que se utilizan en la agropecuaria convencional, altamente dañino y perjudicial al medio ambiente, a los suelos, a las aguas, y eso a su vez contamina las plantas, contamina a los animales, contamina todo el medio, y además a través de la alimentación o la cadena alimentaria nos contaminamos los humanos y estamos siendo afectados con serios problemas de salud por esa contaminación. La polución puede provocar una quelación de minerales que agravaría nuestra potencial a nivel de complementación alimentaria. Lo que quiere decir que donde hay gran contaminación por industrias que a través de su chimenea contaminan el medio, pues lógicamente que a ese medio contaminado, pues cuando caen las lluvias o hay aguaceros torrenciales, pues contaminan el suelo, y eso a su vez las aguas, y ello todo contamina las plantas, los cultivos, las cañadas, los riachuelos, y eso llega a las plantaciones, y eso a su vez se inocula a través de la raíz, a través de los estomas de las plantas, pero también es consumido por peces o consumido por animales, y tanto los animales como los cultivos contaminados pues llegan a través de la cadena alimentaria a nosotros los humanos, y ahí viene todo un proceso de contaminación con xenobióticos bioacumulables en nuestro organismo, ocasionando todas las enfermedades degenerativas que en una ponencia posterior vamos a presentar la consecuencia de todo esto que hemos señalado en términos de contaminación por agrotóxicos que vienen de la petroquímica. Aquí los efectos perniciosos de los metales, en el caso de metales que impiden la asimilación de vitaminas y minerales en el cuerpo. Por ejemplo, el arsénico bloquea la absorción de vitamina E, bloquea la absorción del selenio, bloquea la absorción del sulfuro. El cadmio bloquea la absorción del zinc, bloquea la absorción de magnesio, absorción de selenio y el sulfuro. El cobre, que es un cobre metálico, bloquea el zinc. En términos de asimilación, magnesio, vitamina C y vitamina E. El plomo bloquea la absorción del hierro, el calcio, el molibdeno. Al depositarse principalmente en los huesos, entonces impide la formación de glóbulos rojos y contribuye a problemas de hueso como la osteopenia y la osteoporosis. Problema que está ocasionando serios
consecuencias perjudiciales a las mujeres, especialmente en República Dominicana. El mercurio bloquea el zinc en términos de asimilación para el organismo, bloquea la asimilación del selenio, bloquea la asimilación del hierro, también destruye la vitamina B12, que es vital para el sistema nervioso, la vitamina B12. El aluminio bloquea la absorción del magnesio. El níquel, un conocido cancerígeno que bloquea la absorción de manganeso. Todo ello contribuyen seriamente a la salud, a deterioro de la salud de nosotros los humanos, ya que en suelos contaminados, donde no se hace uso de la agroecología para la producción de alimentos nutracéuticos, pues tenemos serios problemas perjudiciales a la salud del individuo cuando se produce alimentos convencionales con la petroquímica. Por eso nosotros estamos dedicados a bien orientar a la población, tanto del productor como del técnico agropecuario, pero también una buena orientación oportuna al consumidor para que tenga conciencia, tanto el productor como el técnico, como el consumidor de alimentos nutracéuticos, tomar conciencia de que nuestras actividades agroecológicas deben incrementarse y debe dársele valor y debe dársele la atención debida y apropiada para que la población de República Dominicana sea en su totalidad una productora a nivel de campo, productora de alimentos nutracéuticos para bien de nuestra salud, para calidad de vida de nuestra población, pero mejor para la longevidad de vida de nuestros pobladores, pero así también de todo aquel que consuma en el extranjero o turistas que nos visitan, consuman alimentos nutracéuticos y eso garantiza la calidad de vida del individuo y la salud de ese individuo. Es normal observar en un colmado, en una pulpería, en una bodega, en cualquier lugar del país, la venta de agrotóxicos junto con los demás productos que se venden en los comercios a nivel rural o a nivel suburbano. Y eso se vende de manera normal y común dentro de los productos que se utilizan en esa venta de los diferentes colmados. Observen que el cintillo debajo dice peligro. O sea, todos esos cintillos amarillos que tienen todos esos productos, lo que indica que son productos altamente tóxicos. Y eso se está utilizando de manera normal en República Dominicana. ¿Para qué? Para ser mezclado y preparado y aplicarse en los cultivos y en las plantaciones y también como tratamiento a nuestra ganadería. En el caso de utilizarse todo el movimiento que se destina con los plaguicidas y los productos agrotóxicos, se aplican a las plantas, contaminan los suelos, contaminan las aguas y contamina todo el medio ambiente y el microclima de la zona, ya que son productos volátiles y que con la incidencia de los rayos solares, con la humedad relativa, todo ello contamina el medio por la utilización de los agrotóxicos que son xenobióticos contaminantes del medio y que afectan seriamente todo el medio ambiente, la microbiología ecológica del suelo, pero también a la salud tanto de la planta como de los animales, y nosotros somos también perjudicados con el consumo de estos contaminantes. Ratan Lal, un científico hindú, señaló que si el suelo se degrada, todo se degrada. Las plantas se degradan, los animales, la salud humana y el ambiente. El suelo y la vida están conectados. Hay una conexión íntima entre la atmósfera, el suelo, las aguas, y entre todo ello estamos nosotros, los animales, nosotros, los microorganismos, que se le llama biosfera, lo que quiere decir que hay una integración en nuestro hábitat, en nuestro medio. Estamos todos conectados. Y eso, si se degrada todo ese proceso, pues nosotros somos afectados con esa degradación y nos perjudica seriamente a nuestra salud. Por eso somos las personas más conscientes en el sentido de hacer uso de los recursos naturales que tenemos en República Dominicana para la actividad agroecológica, con el propósito de producir alimentos nutracéuticos. Y más adelante vamos a conocer todos los recursos naturales con que contamos los dominicanos para producir alimentos nutracéuticos, que somos ricos en una serie de recursos naturales y lo que debemos saber, conocer, dominar y aplicar esos conocimientos para la actividad productiva agroecológica en nuestros campos. Y ello va a traernos como
de manera bienhechora la producción de alimentos nutracéuticos para la nutrición de nuestro pueblo, de nuestros pobladores, de nuestros consumidores, pero también del turista y también de los productos que son exportados al extranjero, que sean productos nutracéuticos, inocuos, sin ningún tipo de contaminante. Franklin Delano Roosevelt puso muy de moda esta frase: una nación que destruye su suelo se destruye a sí misma. Y eso es una gran verdad. El ejemplo lo tenemos en nuestro país vecino, hermano, en Haití. Suelo destruido, suelo deteriorado por la deforestación, por el uso abusivo de agrotóxicos, pues hay una desertificación de los suelos, una destrucción de los suelos, y lógicamente que también esos suelos destruidos pues destruye la nación. Entonces, una de las cosas que tenemos que encarar y enfrentar y coadyuvar a eliminar esa problemática, los dominicanos conjuntamente con la comunidad internacional, a los fines de esa capa boscosa de Haití, regenerarla, recuperarla, para que en vez de tener ese 1.7% de capa boscosa, subirlo a un 60, un 70% y mejorar la calidad de los suelos y con ello la productividad de su suelo de manera ecológica. Todo eso es factible y posible porque tenemos recursos naturales. Lo único que tenemos que tener es voluntad, decisión para llevar a cabo ese plan para la recuperación de los suelos de Haití. Y lógicamente, la parte de nosotros que tenemos un 44% de bosque en República Dominicana, bueno, trabajar para completar un 80 o 90% de la parte de la forma que se ha desertificado o se ha deteriorado los bosques en nuestro país en más de un 35%. Entonces nosotros trabajar para restablecerlo de nuevo de manera ecológica, y tenemos tanto la capacidad técnica como las condiciones y los recursos naturales en términos para llevar a cabo la actividad agroecológica y restablecer nuestros suelos que han sido deforestados por la aplicación de prácticas inusuales, inapropiadas, tanto en la deforestación como en la aplicación desmedida de agrotóxicos que han diezmado la ecología y la biodiversidad en los suelos, y así como también una gran parte de nuestra zona boscosa. Lo que queremos es hacer uso de la agroecología para mejorar, revitalizar los suelos y establecer de nuevo todos esos bosques que nosotros hemos diezmado por la práctica inapropiada de la deforestación. Esta es una imagen que nos da a entender que en Almería de España, todo eso ambiente protegido o invernadero, como mucha gente comúnmente conoce, eso fue utilizado gran cantidad de productos agroquímicos. Pero se hicieron estudios en madres recién paridas, y en cada madre recién parida productora de su leche para sus niños, para los infantes, se notó que había presencia en la leche de todos los agrotóxicos utilizados en la actividad de la producción de frutas, hortalizas en esos ambientes protegidos. Y de ahí entonces España, en la zona de Almería, comenzó a trabajarse totalmente contrario, haciendo uso de la tecnología agroecológica, y hoy eso ha cambiado y ha mejorado la calidad de vida y la salud de la población, y especialmente de las mujeres embarazadas y recién paridas, a los fines de que sus niños, sus infantes, tengan una alimentación adecuada, inocua, una alimentación nutracéutica que propicie un buen desarrollo, una calidad de vida mejor y salud, y asimismo intelectualmente también sus niños tengan un buen desarrollo intelectual. Ya hemos visto esta parte, que el tamaño de las partículas que penetran a través de los estomas de las plantas, pero también a través de la piel, a través de los poros y a través de la placenta fetal y la placenta materna, por el cordón umbilical cuando una madre está embarazada, debido a que los productos agroquímicos y productos de uso en el hogar tienen un tamaño tan pequeño
que lo hemos denominado ya en el cuadro anteriores como con un tamaño de nanómetro o pictómetro o femtómetro. O sea, son tan pequeñas las partículas que penetran fácilmente la barrera fetal y la barrera hematoencefálica. Y eso provoca serios problemas de salud en la población. Y es lo que estamos observando en el deterioro de la salud con enfermedades degenerativas en nuestra población dominicana. Los petroquímicos cargados con xenobióticos, la mayor parte del amoníaco se usan para hacer fertilizantes, tales como nitrato de amonio, sulfato de amonio, urea, fosfato de amonio, amoníaco disuelto en fertilizantes líquidos y sólidos, fertilizantes complejos, sulfato de hidrolamina, aminas, amida y otros compuestos orgánicos nitrogenados que sirven como intermediarios en la industria farmacéutica. De ahí se fabrican aspirina, ibuprofeno, acetaminofén, el ketoprofeno, el diclofenac, entre otros componentes que utilizamos en la medicina humana. Son productos derivados de la petroquímica. Y los primeros que señalamos son derivados de la petroquímica, pero utilizados en el campo para la fertilización. Entonces, todos ellos contaminan a la población dominicana. Otras implicaciones industriales petroquímicas incluyen fabricación de 190 herbicidas, plaguicidas clorados, organofosforados y nitrofenoles. Esa es otra parte de lo que utilizamos para mucho de eso que hemos señalado, organoclorado y fosforado, en el uso de como plaguicida o insecticida, y lo utilizamos en el campo de la agropecuaria convencional, tanto en cultivo como en animales. Existen otros productos químicos elaborados para proteger a los cultivos llamados fumigantes, entre los cuales tenemos acrilonitrilo, disulfuro de carbono, tetracloruro de carbono, el paradiclorobenceno, tricloroetileno, bromuro de metilo, naftaleno, óxido de etileno y así sucesivamente. Esos productos también son utilizados como agrotóxicos en el campo de la agropecuaria convencional en nuestro país, República Dominicana. Y todos ellos son altamente contaminantes y todos ellos ocasionan enfermedades degenerativas en nuestra población. Cada vez que consumimos hortalizas, frutales, productos cárnicos o derivados de la carne, como son los embutidos, que tienen gran parte de estos componentes y lamentablemente perjudica la salud de nuestra población. La petroquímica influye en la pecuaria, en la fabricación de medicamentos y garrapaticidas, que ya hemos señalado anteriormente. También interviene en la elaboración de aditivos para preservar y conservar alimentos procesados, clasificados como preservativos, emulsificantes, saborizantes, edulcorantes y fragancias. Ese es otro componente que son utilizados en el uso del hogar. Diariamente la población dominicana utiliza este tipo de componentes químicos de los agrotóxicos y tenemos una contaminación mayoritaria en nuestra población y como consecuencia de ello, lógicamente, enfermedades degenerativas muy perniciosas. Aquí observamos una célula vegetal, observamos las paredes de la célula vegetal que son fuertes, los cloroplastos, la vacuola, que es un organelo de lo más grande en la célula vegetal, donde se acumulan los nutrientes, pero también en esa vacuola se acumulan los componentes químicos y agrotóxicos, se acumulan allí, en todas las células de las plantas y de los cultivos. Al acumularse esta célula en las plantas, van al suelo, pero entran por el xilema y del xilema van a las ramas en el proceso de fotosíntesis. Lógicamente que se lleva a cabo esa fotosíntesis en las hojas, pero esos productos contaminantes xenobióticos se acumulan en esa vacuola, como habíamos señalado, y ellos quedan dentro del tejido de ramas, hojas, frutas, etcétera, etcétera, de las plantas o cultivos que nosotros ingerimos a diario. De eso también los animales herbívoros consumen contaminantes ya de plantas utilizadas en la actividad de la producción convencional en el campo, donde se utilizan los agrotóxicos.
Después que eso penetra a la planta, entonces el humano que consume vegetales ingiere estos alimentos contaminados con xenobióticos bioacumulables y lógicamente que afecta la vía digestiva, nos afecta en todo el tubo digestivo, nos afecta la microflora intestinal y eso a su vez va al hígado y del hígado se distribuye en todo el cuerpo humano. La célula humana, que tiene un tejido, en el caso de la pared celular, muy sensible, fíjense que no tiene vacuola desarrollada, tiene mitocondria, sí, tiene el núcleo y el nucleolo, pero la célula animal es muy débil, muy sensible y es altamente perjudicada por los agrotóxicos que se acumulan en el tejido de la membrana celular o dentro de algunos organelos de esa célula. Y el peor tejido afectado dentro de la célula, el organelo más afectado son el núcleo y el nucleolo. Cuando se altera el núcleo o el nucleolo, ahí viene el problema de la degeneración celular, ocasionando los famosos problemas de cáncer. Aquí vemos la diferencia entre una célula humana y una célula vegetal. Fíjense ustedes que está el núcleo, el nucleolo, está la vacuola, los cloroplastos y la pared celular. Aquí están las mitocondrias. Tenemos mitocondria en la célula humana, tenemos núcleo, nucleolo, tenemos una pared celular muy débil, muy sensible, diferente a la del vegetal, pero no tenemos ni vacuola desarrollada, ni mucho menos cloroplasto. En los cloroplastos que se realiza en los vegetales, en las plantas, se realiza la fotosíntesis. Entonces, esa diferencia permite que la célula vegetal sea mucho más resistente y de mejores condiciones porque produce todos los antioxidantes que necesita la célula humana, la produce la célula vegetal. Las proteínas que necesita la célula humana lo produce la célula vegetal. La grasa que necesita la célula humana la produce la célula vegetal. Y todos los minerales quelatados que necesitamos en la célula humana lo produce la célula vegetal. Todos los carbohidratos complejos que necesita esta célula lo produce la célula vegetal. Quiere decir que la célula vegetal es autótrofa. La célula vegetal es autótrofa porque ella solamente utiliza el CO2 del aire, los rayos solares, que lo utilizan los cloroplastos para fabricar su clorofila, y utiliza los minerales del suelo, el agua y sustancias bioactivas para la producción de enzimas, proteínas, de vitaminas, de grasa, de carbohidratos. Eso lo fabrica esta célula vegetal. Y todos esos nutrientes los necesita nuestra célula animal, porque esta célula es heterótrofa. Quiere decir que depende de los nutrientes de la célula vegetal. Pero también las células heterótrofas de nosotros, los humanos, depende de otras células heterótrofas. ¿Por qué? Porque nosotros comemos pescado, comemos animales, y esas células de los animales y de los pescados, que son animales, los peces, aves, etcétera, etcétera, tienen células heterótrofas también. Entonces quiere decir que la célula humana es una célula heterótrofa porque se nutre de la célula vegetal. Esta célula se nutre también de las células de animales, de aves, de peces y de otros animales. Se alimenta o se nutre esta célula humana. De esas células los alimentos son procesados y degradados por el sistema digestivo y el hígado a nutrientes asimilables y suministrados a la célula humana. Quiere decir que todos los nutrientes van al hígado. Del hígado pasan los antioxidantes a la célula, los ácidos grasos, como habíamos señalado, a la célula, los aminoácidos y proteínas a la célula, las enzimas a la célula, la glucosa a la célula, los minerales quelatados a la célula humana, las vitaminas, etcétera, etcétera. Todos los nutrientes van a la célula de todos los órganos del cuerpo y pasan por el proceso del hígado. Todos los nutrientes entran al hígado para ser procesados. Los pesticidas inducen la deficiencia de minerales, por ejemplo. O sea, boicotean la asimilación de los minerales, los pesticidas y los plaguicidas que utilizamos en el campo de la agroconvencional. O sea, los agrotóxicos de la petroquímica traen metales
básicos como el cobre, el hierro, el molibdeno, el nitrógeno, el sodio, el fósforo, todos esos minerales impiden la asimilación por estos productos. O sea, estos minerales son impedidos por estos productos. Y estos productos a su vez impiden o crean una deficiencia de hierro, molibdeno, manganeso, molibdeno, zinc. El hierro, por estos productos químicos, se impide la asimilación de magnesio, manganeso, molibdeno, zinc. Cuando este metal básico que aparece en estos productos, pues se impide la asimilación del boro, del calcio, del cobre, del potasio, del magnesio, del fósforo. O sea, con todos estos productos químicos, en estos elementos inorgánicos, impiden la asimilación o hay deficiencia de estos nutrientes a nivel del cuerpo humano como consecuencia de la aplicación de pesticidas o plaguicidas y fertilizantes químicos en el campo agropecuario. Fíjense ustedes los vínculos tan estrechos que hay en el campo de la producción agropecuaria convencional. ¿Cuáles son los perjuicios al ser utilizado en nuestras actividades agropecuarias para producir cultivos o para producir alimentos de la pecuaria? Ocasiona toda esta problemática fisiológicamente en el cuerpo humano, creando deficiencias de todos estos nutrientes que son vitales para la buena salud de las personas. Y eso no es más que por el uso de los agrotóxicos que vienen de la petroquímica en la actividad de la producción convencional a nivel de República Dominicana. Las principales glándulas endócrinas y exócrinas: el hipotálamo, glándula pineal, la hipófisis pituitaria, la glándula tiroidea, la glándula paratiroidea, la glándula del páncreas, la glándula suprarrenal, las gónadas, ovarios y testículos. Esas son las endócrinas. Las exócrinas son la glándula salival, la sudorípara, la mamaria, glándula sebácea, glándulas lagrimales, la glándula pancreática, de nuevo, esta porque produce la insulina y el glucagón, y aquí se produce el jugo pancreático en el mismo páncreas. El hígado, la próstata, la glándula de Cooper, la glándula de Skene y las glándulas de Bartolino. Esta glándula Skene solamente la tiene la mujer a nivel de la salida de la uretra. En el caso de los otros, lo tenemos los hombres en los intestinos, y esto para la lubricación de la vagina. Todo ello son glándulas exócrinas, que hay secreción fuera del organismo humano. Todas esas glándulas del sistema endocrino son afectadas por los disruptores endocrinos de la hipófisis, de la tiroides, de la paratiroides, del páncreas, que ya hemos señalado, lo que produce el páncreas, de la insulina y el glucagón, de las glándulas suprarrenales que provocan la producción de adrenalina, y de las gónadas, en el caso del varón o el macho, que produce la hormona de testosterona, y en el caso de la mujer, que produce en los ovarios todas las hormonas femeninas. Lo que quiere decir que toda la petroquímica con los agrotóxicos afecta seriamente la actividad hormonal de nuestro cuerpo. Observaciones concluyentes. Con terreno, aguas, plantas, animales y aire contaminados, contribuimos a la destrucción de la biodiversidad ecológica del medio ambiente y nuestro hábitat. Provocamos la acidificación y desnutrición del organismo humano. Facilitamos la alteración y o bloqueo de las funciones quelantes y desintoxicantes de nuestro hígado. Contribuimos a interferir y alterar el funcionamiento del sistema endocrino hormonal del organismo. Ya hemos hablado de los disruptores endocrinos que provocan esta afección. Los metales inorgánicos interactúan entre sí, generando reacción antagónica, provocando deficiencia mineral en el organismo. Ya hemos visto el cuadro anterior que habíamos explicado sobre el antagonismo que provocan los minerales cuando no son quelatados y por el uso de los plaguicidas, insecticidas y fertilizantes de la petroquímica.
Debilitamos o destruimos la flora microbiana benéfica en nuestros intestinos como consecuencia de la ingestión de todos esos contaminantes que ya hemos señalado. Contribuimos a disminuir la producción de los antioxidantes endógenos. Quiere decir que los antioxidantes que son vitales también se ven disminuidos en la actividad fisiológica de nuestro cuerpo. Debilitamos nuestro sistema inmunológico como consecuencia de todo lo anterior. Si toda esa nutrición es contaminada y es deficiente y desbalanceada, pues lógicamente que debilitamos nuestro sistema inmunológico. Estimulamos y facilitamos la acción perniciosa de los radicales libres en el ADN de la célula. Ahí es donde se provoca el problema de la degeneración celular, llevándonos al cáncer. En la membrana celular, en sus enzimas, los lípidos, alterando su comportamiento y degenerándolas, lo que viene a establecerse con las enfermedades degenerativas, cáncer, Parkinson, Alzheimer, entre otras. Finalmente, vamos a concluir con nuestra exposición de hoy. Esperamos que en la próxima tener otro tema como el que hemos presentado hoy, importante, profundo, intenso, pero de importancia vital para nuestros productores del campo, para nuestros técnicos agropecuarios, pero sobre todo para la población consumidora de alimentos. Para que nuestra población consumidora y nuestro productor y nuestro técnico tomamos conciencia de que debemos producir alimentos nutracéuticos sobre la base de la tecnología agroecológica, con los recursos naturales que dispone República Dominicana para todas sus actividades agropecuarias. Nosotros damos las gracias por la gentileza de su atención y esperamos que en otra exposición tener a mano informaciones y orientaciones pertinentes y apropiadas a los fines de contribuir al enriquecimiento, al conocimiento y al fortalecimiento y al dominio de lo que es una alimentación nutracéutica en beneficio de nuestra población para una buena salud, calidad de vida y longevidad de vida. Muchas gracias y buenas noches.